Hola a todos y bienvenidos al capítulo 32 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad analizaremos el modelo de placa Pro Mini que podemos ver en esta imagen y nos permitirá llevar a la práctica proyectos donde el tamaño del modelo 1 es demasiado grande o incluso si deseamos llevar adelante un emprendimiento comercial a baja escala. Para poner en contexto el tamaño de la placa Pro Mini respecto del modelo 1, en esta imagen se puede apreciar ambas a escala. Es bien notorio que con tan solo 33 por 18 milímetros el modelo Pro Mini es realmente bien pequeño. Arduino Uno es ideal para la etapa de prototipo donde tenemos mucho espacio para conexiones. Cada uno de sus pines se encuentra perfectamente identificado y con solo conectar un cable USB a la computadora tenemos todo lo necesario. Pero su tamaño hace que no sea conveniente para muchos casos de la práctica donde el espacio disponible suele ser un lujo. Para esos casos, el modelo Pro Mini viene al rescate con una versión absolutamente mínima de Arduino, pero que retiene todas las cualidades que ya estamos acostumbrados de la plataforma. Al adquirir el modelo Pro Mini suelen incluirse dos tiras de pines rectos y una tira de pines a 90 grados. Esto nos permite libertad a la hora de soldar los mismos. Por ejemplo, podemos soldar los pines a los lados de la placa de forma que queden apuntando hacia arriba, ideal para una configuración similar a Arduino Uno donde podemos conectarle pines con cables. Otra posibilidad es soldar los pines pero hacia abajo, ideal para montar la placa sobre protoboard. Los pines a 90 grados se utilizarán para la comunicación entre Pro Mini y la computadora que en breve veremos, pero la realidad es que difícilmente terminemos por soldar la totalidad de los pines, ya que no estamos buscando reemplazar Arduino Uno como placa principal de desarrollo. En su lugar, Pro Mini permitirá llevar a la práctica proyectos ya probados donde quizás solo necesitemos algunos de los pines digitales o analógicos y directamente optemos por soldar de forma directa los cables que conectan a diversos sensores o dispositivos. Analicemos un poco los componentes que forman parte de la placa. El corazón será el microcontrolador Atmega 328P, exactamente el mismo que usa el modelo 1, pero que aquí se encuentra en su versión de montaje superficial, haciendo una enorme diferencia en relación al espacio ocupado. Luego tendremos un botón de reset, dos LEDs, uno de encendido y el clásico denominado L, que es el incorporado y conectado de forma interna al pin digital número 13 y que utilizamos en varias ocasiones. Más arriba tendremos un pequeño regulador de tensión que, al igual que el modelo 1, nos servirá para alimentar la placa con una fuente externa de diversas tensiones y para conectar dispositivos externos de bajo consumo. Sobre cada uno de los lados de la placa notaremos multitud de orificios para soldar pines o directamente cables. Recién vimos que los pines vienen sueltos en tiras, permitiendo disponer de los mismos de acuerdo a nuestra necesidad. Veamos entonces la función de cada uno de ellos. Pese al tamaño reducido de la placa, tendremos todas las entradas y salidas digitales que estamos acostumbrados de Arduino Uno, las entradas analógicas y comunicación serie. La indicación de la funcionalidad de cada uno de los pines se encuentra en la parte trasera del circuito impreso y en distintas orientaciones, haciendo que sea algo tedioso estar dando vuelta a la placa una y otra vez para identificar la función de cada pin, así que para facilitar se muestra la imagen de frente. Muy bien, comenzando desde la parte izquierda tendremos los dos primeros pines que serán los de transmisión y recepción para la comunicación serie. Estos mismos pines están disponibles en Arduino Uno sobre los pines digitales 0 y 1. Luego tendremos uno de reset y uno de masa o GND. Y ya vemos nuestros queridos pines digitales, comenzando con el número 2 hasta el 9. Estos pines tienen la funcionalidad de siempre. Los podremos utilizar como entradas o salidas digitales con Digital Read, Digital Write, Analog Write para PWM, todo como el modelo 1. Ya pasando a la hilera de la derecha, desde abajo seguimos con los pines digitales 10 a 13 y luego comenzamos con las entradas analógicas A0 AA3, BCC, un reset más y también un pin de masa de este lado. Luego un nuevo pin cuya denominación es RAW.
Este pin RAW es la entrada del regulador de tensión. Como en la Pro Mini no tenemos un jack de alimentación, una tensión de entrada provista por una fuente o baterías será aplicado a este pin. Hacia el fin del capítulo lo veremos en detalle. Los pines de la parte superior de la placa nos permitirán la comunicación serie con la computadora. Quizás hayas notado a esta altura que no tenemos un conector USB en Pro Mini, con lo cual no podemos conectarla de forma directa a nuestra computadora. Necesitaremos un dispositivo adicional que nos haga de enlace. Esto es una desventaja respecto al modelo 1, pero también tiene su razón de ser. La Pro Mini tiene la intención de ser la versión más reducida posible de Arduino, donde no será constante la carga y modificación de código. Por eso no incluye el circuito integrado y componentes adicionales para una conexión directa por USB, además de reducir el costo. En su lugar tendremos una fila de 6 pines para aprovisionar BCC, GND y la comunicación serie desde un dispositivo llamado conversor USB TTL, que ya pronto veremos. Así que por ahora lo importante que deberás saber es que no tenemos una forma directa de cargar un programa en Pro Mini como sucede con Arduino Uno. Para finalizar el análisis de los pines, vamos a la parte baja de la placa donde existen 6 pines cuya denominación es ICSP. ICSP es la sigla de In-Chip Serial Programmer y permite grabar directamente desde la computadora al microcontrolador cualquier programa sin necesidad de una comunicación serie. Aunque parezca una buena idea para la Pro Mini, no lo utilizaremos, ya que el conversor USB TTL es más simple. Luego tendremos 2 pines de entrada analógica A4 y A5, al igual que Arduino Uno, y otras 2 entradas adicionales A6 y A7. Estas últimas entradas no están disponibles en el modelo 1 y es interesante ver cómo se incorporan aquí pese al reducido espacio, así que 2 entradas analógicas adicionales nunca vienen mal. En este punto es importante aclarar que no todas las placas Pro Mini tienen esta hilera de pines para el ICSP y las entradas analógicas. Dependerá del fabricante. Lo que sí es estándar en todos los casos son los pines a los lados y los superiores. Genial. Para resumir, vimos que tenemos la misma funcionalidad que Arduino Uno a nivel de entradas y salidas digitales y también de entradas analógicas. Lo que falta es la incorporación de la comunicación por USB y eso es exactamente lo que te invito a que analicemos ahora. En la imagen se muestra un conversor USB TTL. Este dispositivo nos permitirá enlazar la Pro Mini con la computadora, permitiendo cargarle programas y brindar alimentación. En un extremo del conversor tendremos un conector USB estándar del tipo A que conectaremos a la computadora y del extremo opuesto una serie de pines los cuales darán alimentación a la placa y también brindarán la comunicación serie para la carga de un programa y monitoreo. USB es un protocolo de comunicación serie genérico que viene en reemplazo del RS-232 que se encontraba en viejas computadoras con un conector del tipo DB9. Al ser genérico, USB requiere que el dispositivo que conectemos tenga inteligencia suficiente para notificarle al host, en este caso la computadora, de qué tipo de dispositivo se trata. Por ejemplo, debe decir: hola, soy un teclado, hola, soy una impresora, o en este caso, hola, soy un puerto de comunicación serie. Por eso es que el conversor incorpora este circuito integrado. Existen muchos fabricantes de conversores y cada uno de ellos también usan distintos modelos de circuitos integrados. Este que muestro en la imagen es el que estaré usando para la práctica y vemos su parte posterior donde aparece la indicación de la funcionalidad de cada uno de los pines. El modelo es el PL2303HX. Otros modelos populares son el CH340, el CP2102 y el FTDI 232. Hago mención de estos modelos ya que cuando adquieras el tuyo dependerá del distribuidor el modelo que esté
a la venta. El conversor requiere de un driver que debe instalarse en la computadora para su correcto funcionamiento, y es un pequeño trabajo que deberemos tomar antes de comenzar a utilizarlo y cargar programas a la Pro Mini. La mejor forma es descargar el driver o controlador desde la página del fabricante, y para nuestro sistema operativo en particular, ya sea Windows, Mac o Linux. Aquí en pantalla se muestra la página del fabricante del modelo PL2303HX. Si en tu caso estás trabajando con un conversor que usa un modelo de circuito integrado distinto, deberás buscar la página colocando el modelo en tu motor de búsqueda favorito e ingresar a la página web que corresponda. Es importante que aún no conectes el conversor a la computadora. Primero debe estar instalado el controlador. Haciendo clic en el siguiente enlace, descarga un archivo comprimido que aquí se muestra en el escritorio de Windows. Con botón derecho y la opción extraer todo, se descomprime el contenido dentro de una carpeta del mismo nombre. Luego, con doble clic en el archivo ejecutable, tendremos el clásico proceso de instalación mediante el asistente. Es un proceso que puede demorar varios minutos, y cuando aparece la confirmación de finalización del proceso, es solo cuestión de presionar en Finish. Ahora sí podrás conectar el conversor a la computadora. Deberás ver cómo el asistente de nuevo hardware lo detecta e instala el controlador que recién descargamos. Finalizado el proceso, que es rápido, nos aparecerá que el dispositivo está listo para usarse y entre paréntesis el puerto COM asignado. En mi caso es el COM5. Este número de puerto luego lo deberemos seleccionar en el IDE, de manera que te conviene recordarlo o anotarlo momentáneamente. Ese fue el proceso más tedioso y por suerte es por única vez. Ahora solo nos resta conectar mediante cables el conversor con la Pro Mini de acuerdo al siguiente diagrama. Pero primero deberemos soldarle la hilera de pines a 90 grados para poder conectar con comodidad los cables hacia el conversor. Si bien existen formas de conectar de forma temporal los 4 cables, te recomiendo que sueldes los pines para asegurar una buena conexión. Y ahora, mediante cables de terminación tipo hembra en ambos extremos, conectaremos el conversor con la Pro Mini. Algo que no dije antes es que existe un modelo de Pro Mini que funciona con 3,3 volts. Es por ese motivo que en el conversor el primer pin de arriba es para alimentar Pro Minis de dicho voltaje. La nuestra es de 5 volts, con lo cual conectaremos dicha salida a VCC de Pro Mini como se muestra con este cable de color rojo. Luego GND del conversor a GND de Pro Mini con el cable de color negro, y con eso ya tenemos la alimentación. Luego nos restan los cables de la comunicación serie, al igual que cuando vimos en el capítulo 24 la conexión entre Arduino Uno y el módulo Bluetooth HC05, el pin de transmisión TXD del conversor, aquí en color amarillo, irá conectado a RXD de Pro Mini, y luego con el cable blanco RXD del conversor a TXD de Pro Mini, ya que cuando un dispositivo transmite, el otro recibe y viceversa. Ya con eso tenemos la conexión mínima necesaria para poder cargar un programa. Las conexiones se encuentran resumidas en esta tabla. Vemos una conexión que es posible realizar solo con modelos de conversores que tienen la posibilidad del reset automático. En Pro Mini existe un pin denominado DTR, y si nuestro conversor también tiene un pin con la misma denominación, entonces los conectaremos entre sí. El reset automático es conveniente, ya que de forma automática enviamos el programa desde la computadora y se carga en Pro Mini de la misma manera que con el modelo 1. Mi conversor no tiene un pin de DTR, así que será necesario aplicar el reset de forma manual presionando el botón sobre la placa, y eso lo veremos en breve. En definitiva, con estas 4 conexiones tenemos todo lo necesario. Si adicionalmente el conversor tiene un pin DTR, lo conectaremos y nos facilitará el proceso de carga.
carga. De manera que ya podemos conectar el conversor a la computadora junto con los cables que enlazan a ProMini. Otra recomendación es que estos 4 o 5 cables no sean muy largos. Si tenés la computadora algo lejos de ProMini, conviene utilizar una extensión de cable USB de por ejemplo 1,5 metros o 2 metros. Siempre que alarguemos un cable conviene que sea el de USB de la computadora, ya que es un cable con una malla metálica que evita el ingreso de ruidos eléctricos, con lo cual el cable de extensión USB puede ser largo. Los cables individuales que conectan el conversor con ProMini conviene que sean cortos, de no más de 30 centímetros. Vamos a abrir el IDE de Arduino e iremos al menú Herramientas, luego Placa y seleccionamos la opción Arduino Pro o ProMini. Luego volvemos a ingresar al menú Herramientas y esta vez a Puerto. Allí seleccionamos el puerto de comunicación en donde tenemos conectado el conversor. En mi caso es COM5. Finalmente volveremos a ingresar al menú Herramientas y ahora verás que aparece un nuevo submenú y dice Procesador. Allí deberemos verificar que esté seleccionado Atmega 328 entre paréntesis 5 volts 16 MHz. Como hay varias versiones de ProMini, debemos seleccionar la nuestra. Antes decía que existe un modelo de 3,3 volts que utiliza el mismo microcontrolador Atmega 328, pero funciona a 8 MHz de velocidad, e incluso hay una versión con un microcontrolador Atmega 168. Y ahora sí, estamos listos para subir el primer programa. Como no tenemos un circuito externo, utilizaremos el mismo programa del capítulo 2 que hace parpadear el LED integrado L a intervalos de 1 segundo. La idea es verificar que podemos cargar satisfactoriamente un programa en la ProMini. Pegaré el código que ya a esta altura no requiere explicación. Antes de subirlo hay que tener en cuenta que este conversor, como ya vimos, no tiene la función de reset automático mediante el pin DTR. Es durante el proceso de reset que el microcontrolador mira si hay un nuevo programa a cargar. Quizás podrías pensar que el reset debe producirse luego de la carga del programa, pero en realidad es durante la misma. Con lo cual, cuando seleccionemos subir el programa desde el IDE, en la barra de estado dirá en principio compilando y luego cambiará a subiendo. Justo en este instante es cuando debemos presionar el botón de reset en la placa. Lo presionamos durante 1 segundo, de esa forma le hacemos saber a la ProMini que busque por un programa nuevo. Así que hagamos ese proceso, subir el programa, aguardamos unos segundos mientras compila y ya tenemos el dedo preparado para ejecutar el reset. Ni bien veas que cambia de compilando programa a subiendo, presiona el botón durante 1 segundo y soltá. Y eso es todo. Ya podemos ver cómo el LED incorporado parpadea a intervalos de 1 segundo, indicando que el programa se está ejecutando. Si por algún motivo presionas el botón demasiado tarde, el IDE dará un mensaje de error en la carga. No hay problema, es cuestión de volver a subir y estar bien atentos a cuando dice subiendo para presionar el botón de reset. Queda claro que los conversores que disponen del pin DTR hacen el proceso mucho más práctico. Probemos de nuevo el proceso de carga. Para saber si lo hicimos bien, modifiquemos en el código las líneas de delay y apliquemos una demora de 500 milisegundos. De esa manera el LED parpadeará más rápidamente y sabremos que la modificación al programa fue cargada en la ProMini. Vamos a subir, atentos a cuando cambia a subiendo. Presionamos 1 segundo el botón de reset y ya apreciamos cómo el LED parpadea a intervalos de medio segundo. Podrás cargar cualquier programa que desees. Cualquiera de los vistos en este curso funcionará correctamente, pero deberás tener en cuenta una limitación en los casos donde se alimentaba algún sensor o dispositivo externo con fuente de alimentación. En Arduino Uno el regulador de tensión era capaz de entregar 500 mA, pero aquí en ProMini, por el reducido tamaño de la placa y también del regulador, esa corriente
corriente es de solo 150 mA. En Arduino Uno disponíamos de un jack de alimentación muy cómodo para aplicar una alimentación externa. En ProMini tendremos en su lugar el pin denominado RAW. Lo vimos al principio y ahora, para finalizar el capítulo, deseo explicar un poco más en detalle. Este pin RAW alimenta de forma directa al regulador de tensión aquí indicado. Permite que le ingresemos variedad de tensiones, pero la limitación más importante es la corriente de salida, que será de 150 mA máximo, con lo cual podremos alimentar dispositivos externos, por ejemplo utilizando pilas para generar 6 volts, baterías de 9 o 12 sin problemas, y a la salida del regulador tendremos de forma estable 5 volts. Solo tendremos que tener en cuenta la limitación en la corriente. Si comparamos el tamaño del regulador en ProMini con el regulador en Arduino Uno, la diferencia es notable y por eso no puede drenar tanta corriente como en su modelo más grande. En aplicaciones donde el consumo de corriente es considerable, como ser la tira NeoPixel, con el regulador interno de Arduino era suficiente, pero si quisiéramos implementar la misma solución con ProMini, el regulador no es capaz de suministrar la corriente necesaria y deberías utilizar una fuente regulada de 5 volts externa, lo mismo que por ejemplo motores. Eso es todo por este capítulo. Si aún no lo hiciste, te pido te suscribas para recibir notificaciones, y por cualquier duda o comentario lo podés hacer debajo, que con gusto te responderé. Chao y hasta la próxima.